Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Por estos días se conocieron los resultados de las 1000 empresas más grandes del país. Las cifras realmente, comparadas con el 2020, las que registraron en el 2021, estas empresas son bastante halagüeñas. Facturaron el año pasado 908 billones de pesos, casi la misma cantidad destinada al plan de desarrollo actual, y generaron ganancias por 98 billones de pesos. Estos datos son el 30,3% y el 115,1% mejores a los resultados que arrojaron en el 2020. Estas cifras las van a poder encontrar en la edición que está circulando de Semana con las 1000 empresas. Cuando uno mira el papel que están teniendo las empresas en el crecimiento de la economía y en poder atender esta demanda creciente que tiene el consumo de los hogares, uno empieza a mirar y a valorar cuál es el poder que tienen realmente las empresas hoy en el país. Sin embargo, están amarradas y atadas y rodeadas por muchos problemas y muchas situaciones que están demostrando una especie de vulnerabilidad alrededor de ellas. Las altas tasas de inflación, las tasas de interés que están subiendo, la amenaza de recesión que hay en el mundo, pues empiezan a generar unas tensiones alrededor de las empresas. Solo para poner un ejemplo, el índice de precios al consumidor, que es el que nos toca a cada uno de nosotros, está cerca del 9%, mientras el índice de precios al productor supera el 30%. Las empresas no pueden trasladar todo ese aumento en los precios al consumo y tienen que buscar eficiencias, generar sinergias y buscar incluso reducir sus rentabilidades. En medio de todo este escenario aparece también la incertidumbre política de qué va a pasar con las empresas en el futuro cercano en el gobierno del doctor Gustavo Petro, presidente electo del país. Para analizar un poco todo este contexto, nos acompaña el doctor Carlos Barco. Él es socio director de litigios de Álvarez Líbano La Serna y ex magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a quien le doy la más bienvenida. Doctor Barco, buenas, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, buenas tardes. Me alegra mucho saludarlos. Gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, vamos a analizar con usted. Usted, cuando lo invitamos y hicimos todo este acercamiento, entendimos que hay un estudio de ProBogotá que ustedes desde la firma analizaron desde materia laboral. Cuéntenos en qué consiste el estudio y qué fue lo que encontraron. Bueno, pues primero hay que darle, por supuesto, todos los créditos a ProBogotá. Esta es una fundación pues privada que es muy importante dentro de la capital del país y pues, por supuesto proyecta su divulgación de contenidos y su impacto a nivel nacional. Y ellos sacaron, justo en vísperas de la elección presidencial en la segunda vuelta, un documento que es muy importante que se llama La importancia de la empresa en la Constitución de 1991. Este es un documento muy extenso y muy robusto y además es un documento supremamente técnico y profundo. A nosotros nos encantó leerlo porque además esto verdaderamente representaba un alto en el camino en el marco de la absoluta polarización y crispación política que estábamos viviendo. Y lo que hace ProBogotá es decir, venga, hablemos de lo importante, hablemos de lo necesario. Y puso a disposición del público este documento que, insisto, se llama La importancia de la empresa en la Constitución de 1991, que es además un documento institucional que está construido de la mano nada más y nada menos que del exmagistrado de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda Espinosa, una persona que pues, es bastante conocida en el medio jurídico, judicial, es un gran constitucionalista, exmagistrado de la Corte Constitucional, y este documento detalla qué significa ser un empresario en Colombia, cuál es la importancia de que haya empresas en el país y cómo la existencia de un empresariado fuerte y el sector productivo es lo que define nuestro Estado social de derecho y es lo que define nuestras instituciones en el país. Entonces, por supuesto, lo primero sea agradecerle a ProBogotá por este documento, del cual pues podemos conversar un poco. Nosotros lo analizamos desde la perspectiva laboral porque encontramos ahí varios aspectos que se nos cruzan en el camino del derecho del trabajo, pero por supuesto eso es un documento de consulta obligatoria para los empresarios, absolutamente obligatorio, mucho más en estas condiciones. Claro, ¿cuáles son las conclusiones del estudio? Es decir, cuando uno mira el estudio, ¿qué aproximaciones hicieron ustedes en materia de conclusiones y de recomendaciones de lo que arroja este análisis?
Este documento básicamente lo que dice es, vea, la confección del Estado colombiano, la forma como nosotros conocemos y además como imaginamos el Estado colombiano, parte de un pilar esencial que es la definición del Estado Social de Derecho, por supuesto, pero para que ese Estado Social de Derecho exista, para que seamos una república, para que tengamos división de poderes, para que tengamos paz, función pública, empleo, pensiones, seguridad, inversión extranjera, todo lo que nos imaginemos, derechos fundamentales. Partimos de la base de que eso es posible gracias a que tenemos un sector productivo, y un sector productivo robusto, importante y que tenemos que proteger. Entonces, por ejemplo, el estudio abre con una frase que al mismo tiempo sirve de conclusión, y es la primera frase que se encuentra uno en la página 2. Dice: la Constitución de 1991, estoy haciendo una lectura textual de esto, la Constitución de 1991 asignó a las empresas y en general el mercado un rol esencial en la provisión de bienes públicos y en la satisfacción de los derechos constitucionales, ambos necesarios para la materialización del Estado Social de Derecho, del Estado Social y Democrático de Derecho. Eso lo dice el documento, y eso, digamos que resume de cierta manera las conclusiones de este documento, que son 100 páginas, en el que explica paso a paso cuál es el anclaje jurídico constitucional de la economía de mercado en la existencia del Estado Social de Derecho, el rol de las empresas y la iniciativa privada para poder cumplir los fines del Estado, cuáles son las garantías constitucionales e institucionales que tiene un empresario y la libertad de empresa, cuáles son las herramientas jurídicas que se pueden utilizar o de las cuales pueden echar mano los empresarios que se sientan amenazados en esa libertad de empresa. Y sobre todo termina con una reflexión que a mí me parece fundamental, y es que, y en eso insisto que nos pega dentro del discurso laboral, y es que tenemos que dejar a un lado el discurso hostil frente al sector productivo y frente a los empresarios. Y eso es algo que desde el punto de vista laboral lo conocemos bastante bien, porque los laboralistas sabemos que la tensión entre los intereses de los trabajadores y los empleadores es lo que define precisamente la economía de mercado. Precisamente ahí quiero detenerme un segundo, doctor Barco, y es que cuando hemos visto desde el 2019 un poco para acá, todo este tema de la tensión social alrededor de lo que ha venido pasando, que desembocó el año pasado en los paros, los bloqueos del primer semestre del año, uno sí encontró un sentimiento antiempresa, un sentimiento en donde la gente no valoraba un poco lo que estaba pasando con las empresas. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a todo lo que ha venido pasando con la aproximación de la gente y la percepción que tienen del sector empresarial en un momento tan complejo como este, donde estamos saliendo de una pandemia y en menos de un año seguramente vamos a estar en una recesión? Sí, pues es precisamente eso lo que nos llamó más la atención de este documento, porque, digamos, insisto, los laboralistas vivimos de esto. Y vivir de esto es que nosotros en el derecho del trabajo, pues vivimos del conflicto y sabemos que es natural el conflicto dentro de las relaciones laborales. Entonces, los laboralistas, y pues digo yo, los abogados que nos dedicamos al derecho laboral, o defendiendo los intereses de empresarios o defendiendo intereses de trabajadores o sindicatos, que todos somos colegas, todos somos amigos además, nosotros no rehuimos del conflicto, nosotros no esquivamos el conflicto, nosotros sabemos que es natural que en las relaciones laborales existan los conflictos, es la forma como está definido nuestro trabajo en un concepto moderno del trabajo. Entonces a lo que nos dedicamos nosotros es a gestionar de mejor manera los conflictos y las tensiones económicas que sabemos que existen. Ese es el mensaje que los laboralistas le podemos dar al país. No tenemos que rehuir del conflicto, el conflicto está ahí, lo tenemos es que gestionar a través de herramientas, a través de diálogo social, que es un concepto muy amplio que propone la Organización Internacional del Trabajo, etc. Pero entonces lo que ha venido pasando en los últimos años es que hay un discurso de antiempresa, de hostilidad con el empresario,
que muchos sectores de la opinión han leído como, de cierta manera, resentimiento social, pues uno por supuesto sabe, uno no es ajeno a que exista, a saber que existen necesidades en la gente, pobreza, informalidad, personas que no tienen sus necesidades básicas satisfechas. Pero el responsable de todo eso no es el empresario o el sector empresarial propiamente dicho. Entonces, lo que nos preocupa es que haya una animadversión gremial, una hostilidad antiempresarial que no necesariamente pues conduce a solucionar los problemas. Los problemas sociales y económicos del país son muy variados, tienen muchas causas, vienen por muchas aristas y por el contrario lo que hacen los empresarios es tratar de que estas cosas funcionen promoviendo empleo, promoviendo empresa, generando empleo, tratando de mejorar las condiciones de la gente. Entonces ese sentimiento, esa animadversión contra el empresario es absolutamente nociva y que una de las advertencias de este documento de ProBogotá es que no se puede convertir en un discurso oficial. No se puede convertir en el discurso oficial tirarle el agua sucia al empresario, satanizar o estigmatizar al sector productivo. Nosotros en Derecho Laboral tenemos experiencia en eso porque a eso nos hemos dedicado toda la vida. Yo creo que podemos avanzar un poquito sobre esas conclusiones de este estudio de ProBogotá. ¿Cuál es el escenario que se está viendo en una presidencia del doctor Gustavo Petro? Es decir, cuando uno vio la campaña, en algunos de los mensajes fue muy duro contra incluso algunos sectores. Comparó el sector petrolero y el carbonero con la coca, desarrolló unos discursos un poco hostiles, como usted lo menciona, ante el sector privado y empresarial. ¿Qué de eso va a quedar en la campaña y qué de eso se va a traducir en la gestión de un jefe de Estado que va a tener que tomar posesión el 7 de agosto, en donde va a tener que sumar todos los esfuerzos para poder enfrentar la pobreza y avanzar en la construcción de nuevos empleos? Sí, pues por supuesto, durante la campaña muchos vimos con preocupación esas frases, esos discursos que son populares en ciertos sectores de la opinión pública, por no decir populistas muchos de ellos, pero al menos son populares en algunos sectores de la opinión pública, y que representan esa rabia, ese resentimiento. Y esa rabia y ese resentimiento pues son de cierta manera normales o legítimos en muchos sectores de la población que se sienten excluidos y que entonces se sienten representados en causas políticas que dicen o que toman o que capitalizan este tipo de discursos hostiles frente al empresario, pero pues tienen de malo pues que generan estigmatización, generan animadversión y generan polarización. Ahora, una vez en el gobierno, y eso lo vimos tal vez todos en el discurso del presidente electo Gustavo Petro, cuando gana, modera un poco el discurso y dice vamos a desarrollar el capitalismo, por ejemplo, fue una de las frases que dijo, y eso es algo que tal vez conduce a restarle un poco de polarización al debate, bajarle un poco la espuma de los ánimos que son naturales que estén crispados dentro de una campaña presidencial, y las señales a las que estamos, digamos, atentos los gremios y a los que estamos atentos los empresarios y los asesores es qué va a pasar entonces ahora que son gobierno y ahora que vamos a necesitar sentarnos a discutir y a dialogar y a negociar. Pues se viene la negociación del salario mínimo y las negociaciones, digamos, las pautas que el Ministerio del Trabajo disponga frente a los asuntos sindicales. Hay grandes temas sindicales actualmente en el país. Entonces, yo creo que el discurso va migrando un poco hacia una moderación, mucho más de crear consensos, etcétera, pero ahí es donde entra la importancia de un documento como el de ProBogotá, porque ese documento de ProBogotá dice, oiga, los empresarios son pilares del Estado, el sector productivo es, palabras más, palabras menos, lo que sostiene el andamiaje institucional que permite cumplir con los fines del Estado. O sea, el Estado solo no es capaz de garantizar todo lo que dice la Constitución que le tenemos que garantizar a la gente. Es el sector productivo el que permite que eso pase. Por eso lo tenemos que proteger.
Y por eso los empresarios que se sientan amenazados van a tener herramientas para poder protegerse también frente a una hostilidad del discurso oficial. Pero yo creo que, yo en términos generales soy optimista. Yo creo que, insisto, los laboralistas ya sabemos cómo son estos conflictos sociales y laborales y tenemos una cancha muy amplia recorrida tratando de equilibrar la balanza, crear consensos, y yo creo que esa experiencia, al menos del sector productivo y de los empresarios y de la negociación con los sindicatos, que en Colombia ha sido histórica, yo creo que puede servir de faro y de guía para estos momentos de crispación política y de necesidades sociales, por supuesto. Doctor Barco, en el documento o ustedes en el análisis que hacen de él, ¿han encontrado algunas amenazas, temas muy puntuales, donde el sector empresarial pueda verse amenazado, vulnerado, de pronto que tenga algún riesgo en el desarrollo de su operación o el desarrollo de su gestión? Por ejemplo, una reforma tributaria muy agresiva, revivir aquel famoso tema de la expropiación que ya no es expropiación y demás. ¿Qué están viendo ustedes un poco en materia de preocupación y de amenazas al sector privado? Yo creo que lo que es más peligroso es lo más sutil. Yo creo que el fantasma de la expropiación o democratización, como lo mencionaron en alguna campaña el presidente electo, yo creo que eso es demasiado agresivo con el sector productivo, pero no creo que sea propiamente el mayor riesgo. Digamos, el diablo está en los detalles, decían las abuelas, y en esos detalles son, a lo que me refiero por detalles, es esa letra menuda, esas cosas que no pasan a la luz pública, esas manifestaciones del discurso oficial o las actuaciones del Estado que no son abiertas, rimbombantes, que no son evidentes, sino las pequeñas acciones. Y dentro de esas pequeñas acciones, los empresarios tienen que ser muy cuidadosos respecto de la estigmatización propia del discurso oficial. Digamos, tenemos que luchar en contra de la estigmatización con el posicionamiento de una narrativa antiempresarial o de una narrativa hostil a los empresarios, como si los empresarios fueran los culpables de la miseria o los culpables de la pobreza o los culpables de los problemas económicos de la gente. Ahora, otro de los elementos que además lo dice expresamente este documento de ProBogotá es que los empresarios, yo creo que el sector productivo en general se tiene que cuidar de dos cosas. Primero, de el exceso, y esto es, digamos, literal del estudio de ProBogotá, el exceso en la potestad reglamentaria, primero, y segundo, la desviación del poder, entre otras varias. Digamos, el estudio de ProBogotá es generoso con varias herramientas jurídicas que pueden tener los empresarios, o alertas tempranas o herramientas jurídicas para protegerse. Pero quiero hacer énfasis en estas dos: el exceso en la potestad reglamentaria y la desviación de poder. ¿Por qué hago énfasis en estas dos? Porque el presidente, digamos, nuestro sistema constitucional democrático, nuestro régimen político es un régimen político hiperpresidencialista. O sea, no solo presidencialista, es hiperpresidencialista. Eso quiere decir que el presidente, como cabeza de la rama ejecutiva, tiene demasiado poder por el diseño constitucional del Estado. Eso es un problema del diseño constitucional de las instituciones. Entonces tiene mucho poder, y eso hace que el presidente tenga una potestad disciplinaria, y una potestad reglamentaria. Y esa potestad reglamentaria lo que hace es permitirle al presidente dictar decretos que deben ser cumplidos. Algunos decretos con fuerza de ley, con unas condiciones específicas, pero en general decretos de alcance nacional, que son normas jurídicas que todos tenemos que obedecer. Las personas naturales, los empresarios, las empresas, las personas jurídicas, todo el mundo. Entonces, una de las alertas sobre lo cual pone el reflector ProBogotá es precisamente el exceso de esa potestad reglamentaria. Porque entonces lo que dice ProBogotá con mucho acierto, y en eso estamos absolutamente de acuerdo, por eso valoramos tanto el trabajo de ProBogotá,
es que este documento dice, ojo, porque hay cosas importantes para los empresarios, para la vida del sector productivo. Hay grandes reformas que van a tener que pasar por el Congreso, donde hay representatividad de sectores más amplios de la población. Pero muchas cosas que no vayan a lograr consensos en el Congreso, muchas cosas que no vayan a lograr consensos con diversos grupos políticos, de todas maneras el presidente, dentro de su hiperpresidencialismo, la capacidad reglamentaria le va a permitir dictar órdenes que dependen de sí mismo, de su propia voluntad, decretos presidenciales. Y esos decretos presidenciales también son normas jurídicas vinculantes. Entonces, la alerta que lanza ProBogotá es, ojo con ese exceso, o sea, estemos atentos, seamos vigilantes como gremios de ese exceso, de ese posible exceso en la potestad reglamentaria del Ejecutivo. Porque si empezamos a ver señales de que todo aquello que no se logre reformar por vía de consensos en el Congreso se va a convertir en un decreto, pues entonces puede un discurso oficial hostil a los empresarios puede empezar a limitar la libertad de empresa o la iniciativa privada por la vía del reglamento, o sea, por la vía de los decretos y no por la vía de las reformas constitucionales o legales en el Congreso. Y eso es muy grave. Y lo segundo, para ir cerrando este punto, es lo que menciona ProBogotá frente a la desviación de poder. ¿Por qué? Porque la desviación de poder es un concepto jurídico, eso lo entendemos, digamos, en el marco del derecho administrativo, cuando hay un acto administrativo que, pues, formalmente dicta unas órdenes o transforma unas realidades, pero la motivación de ese acto administrativo no está sintonizada con el interés general o con la necesidad del acto administrativo, sino que por el contrario lo que tiene es una intención soterrada o una intención clandestina de algo que no es público. Entonces, esa desviación de poder, que es una causal de anulación de actos administrativos en el derecho administrativo. ProBogotá dice, ojo con aquellos actos en los que cualquier autoridad del Estado, no solo la rama ejecutiva del presidente, etcétera, sino cualquier funcionario del Estado, pretenda limitar la libertad de empresa o pretenda limitar la iniciativa privada con actos jurídicos, actos administrativos que aparentemente persiguen un bien común o aparentemente en la apariencia persiguen un interés público, pero que soterradamente o clandestinamente lo que quieren es tomar revancha contra un empresario, tomar revancha contra un gremio, marchitar alguna actividad económica y etcétera. Entonces, en resumen, lo que creo que es importante para los empresarios y los gremios es estar atentos no a los grandes y rimbombantes anuncios de democratizaciones o expropiaciones, sino al detalle de las cosas que no suelen ser públicas, las discusiones que suelen ser mucho menos, pues, rimbombantes. E insisto, el diablo está en los detalles. Ahí es donde tenemos que cuidar la libertad de empresa y la iniciativa privada, en lo que usualmente no capta los reflectores de la opinión pública. Voy a detenerme ahí en dos temas. Vamos con el primero. Mucha gente reconoce que en Colombia hay un sistema de pesos y contrapesos que facilitan un poco ese equilibrio en la toma de decisiones. ¿Usted cree que esos pesos y contrapesos están amenazados? Bueno, yo creo que eso está por verse. Yo soy optimista porque yo creo, pues además porque soy profesor de Derecho Constitucional y conozco la historia del país y las instituciones. Yo creo que el diseño constitucional es adecuado en términos generales. Yo creo que tenemos suficientes frenos y balances, o como dice la teoría gringa constitucional, los frenos y contrapesos. Yo creo que el diseño constitucional es lo suficientemente robusto y lo suficientemente bueno para no tener miedo. Lo que pasa es que está muy bien tener alertas tempranas, identificar en qué escenario estamos
y empezar a medir el aceite de cómo esos frenos y contrapesos, pues evidentemente van y tienen que funcionar. En este momento yo no tendría pues mayores motivos de angustia, porque conozco el diseño institucional y porque creo que los frenos y contrapesos que están en la ley y que están en la Constitución son, en el diseño, son suficientes. Ahora, si sobre la marcha empezamos a ver que aparentemente o en la formalidad esos frenos y contrapesos existen, pero en la realidad y en la práctica no están cumpliendo su objetivo, pues por supuesto tenemos que levantar la mano. Y por eso insisto en darle el crédito a ProBogotá, porque ese documento de ProBogotá, que yo invito a todo el sector productivo que lo lea, que lo imprima y que lo replique y que lo divulgue y que mejor dicho, sea una guía para este tiempo que comienza. Yo creo que eso es una alerta temprana, saber en qué estamos, saber qué tenemos y saber qué es lo que tenemos que cuidar, bajo el supuesto de conocer cómo es que tenemos que cuidarlo y qué tenemos. Vamos con la segunda parte de la pregunta. Estamos hablando de los pesos y contrapesos y hemos visto en las primeras de cambio del presidente electo dos cosas. Una que usted mencionó, la moderación un poco en los discursos, los mensajes que ha enviado, digamos, con el nombramiento del nuevo ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, que de alguna manera va a tranquilizar los mercados, tiene una gran presentación en el exterior y los inversionistas, los mismos gremios, vieron con mucho beneplácito ese nombramiento. Sin embargo, pues ese acuerdo nacional está convirtiendo el paso de algunas iniciativas en el Congreso como en una aplanadora. Y aquí nos vamos a enfrentar pues a una situación bastante compleja de cómo vamos a manejar eso en medio de una tensión en donde el sector privado no sé si tenga la suficiente representatividad en el Congreso para hacer ese contrapeso allá en algunas de las medidas que se puedan tomar. ¿Usted ve que en el Congreso esas iniciativas que se mencionaron en campaña en materia tributaria o en materia laboral o incluso en materia pensional puedan avanzar y afectar de alguna manera al sector empresarial? Bueno, a mí, primero que todo, a mí no me parece extraño este ejercicio de lo que está pasando, porque esa es la luna de miel de los gobiernos. Al final de cuentas, estamos en el primer año, o vamos a empezar el primer año de gobierno, y esa es la luna de miel. Entonces, todos, digamos, hay una especie de optimismo colectivo, de consensos, de equilibrios. Hay una luna de miel del poder, hay una luna de miel del poder. Y eso lo que hace es que se construyan consensos que permiten transformaciones en el corto plazo. Ahora, esas transformaciones en el corto plazo, los empresarios, los asesores, los gremios, tenemos que estar muy vigilantes sobre cuáles van a ser. Ya yo creo que con lo que se ha advertido en las últimas semanas, ya se sabe que se va a aprovechar esa luna de miel para la reforma tributaria, por supuesto. Ya está ambientándose esa reforma tributaria. Entonces van a querer aprovechar esta luna de miel del poder para sacar adelante esta reforma tributaria. Pero la siguiente, sin duda, va a ser la reforma pensional. Sin duda va a ser la reforma pensional, que es algo que tiene muy asustados a los empresarios y al sector y al mundo del trabajo y de la seguridad social, porque van a haber grandes cambios y es algo que no, si bien necesitamos ajustes en materia de seguridad social, en materia de nuestro sistema pensional, en materia del mercado de trabajo, si bien necesitamos ajustes, y eso lo hemos discutido los empresarios, los asesores, los académicos, en infinidad de escenarios, y tenemos sobrediagnosticados los problemas que tenemos, pues no podemos permitir que precisamente la aplanadora que viene detrás de la luna de miel del poder en el primer año, pues nos termine costando lo que ya hemos construido. Y en esto estamos hablando de un sistema pensional que con deficiencias, pero viene funcionando. Sobre todo los temas pensionales son muy sensibles, perdón, porque los temas pensionales son de largo plazo. Entonces, apenas hoy estamos viendo los resultados del esquema pensional que se propuso el país como un consenso hace 30 años, porque los temas pensionales son de largo plazo. Entonces, venir a cambiar todo de una vez cuando apenas estamos viendo las buenas consecuencias de
un régimen pensional ideado hace 30 años aproximadamente, pues entonces pues eso nos tiene que prender las alarmas, y por eso es que insisto que tenemos que levantar la mano, tenemos que ser todavía más activos. Yo creo que hablando de frenos y contrapesos, yo creo que en este momento va a jugar un papel muy importante la sociedad civil, y la sociedad civil somos todos nosotros, y la sociedad civil somos los empresarios, los asesores, la academia, los gremios, y todos aportando, todos levantando la mano, todos diciendo esto, pilas con esto, ojo con esto, esto se puede hacer, esto lo podemos hacer así. Por eso los gremios tienen la importancia de los gremios en este momento, poniendo sobre la discusión pública lo que son sus dolores, los que son sus pesares. Eso es necesario que lo sepamos, que lo divulguemos y que podamos levantar la mano antes de que sea demasiado tarde, y hacer presión como sociedad civil antes de que sea demasiado tarde, y hacer control ciudadano frente a la acción de gobierno, y hacer control ciudadano frente a la aplanadora del Congreso, y hacer control ciudadano a través de los mecanismos democráticos. Pero yo creo que vamos a tener que ser los empresarios y asesores y los gremios, vamos a tener que tomar un partido mucho más activo, poniendo nuestra voz en la discusión pública. ¿Hay algún mea culpa que le quepa al sector empresarial de por qué ese sentimiento antiempresa, aunque hemos visto algunas encuestas recientemente donde en la institucionalidad tal vez a los empresarios es a los que mejor les va? Sin embargo, ese sentimiento antiempresa sí ha existido y obviamente se vio reflejado en este tema de los bloqueos y en esta tensión social que se ha dado. ¿Qué responsabilidad le puede caber al sector empresarial de esa percepción que se tiene al otro lado? Yo creo que el mea culpa que tienen que hacer los empresarios es creer que esto era menor de lo que se imaginaban, o una dimensión menor de la que tenían en mente. Tal vez los empresarios son conscientes de las dificultades del país, los empresarios son conscientes de las necesidades de la gente, de las dificultades de la economía, de los problemas en el mercado, los problemas en el mercado laboral, los problemas de la pobreza, los problemas de la informalidad. Yo creo que los empresarios son suficientemente conocedores de esas situaciones. Lo que pasa es que, insisto, creo que la culpa que deben hacer los empresarios es que creyeron que iban a tener más tiempo para solucionar los problemas. Entonces yo creo que fue un tema de tiempo, de timing. Yo creo que los empresarios estaban un poco más confiados en que las reformas se iban a poder ir dando con el tiempo, y resulta que se vieron absolutamente sorprendidos. Yo creo que todos nos vimos sorprendidos con la rudeza, con la hostilidad de las manifestaciones sociales, y además, pues por supuesto, no hay que echar en saco roto que todo esto lo agilizó la pandemia. Digamos que la pandemia lo que hizo fue pues prácticamente acelerar todas las crisis sociales, humanas, acelerar ese descontento, y entonces por supuesto explotó antes de tiempo. Yo creo que los empresarios iban muy mesurados, iban muy medidos, tratando de ir solucionando progresivamente los problemas que estaban a su alcance, pero se vieron sorprendidos por ejemplo, por ese estallido social, que lo que hizo fue poner sobre la mesa discusiones que los empresarios tal vez teníamos, y los asesores tal vez teníamos mucho más proyectadas en el tiempo. Ok, y voy a hacer una reflexión, y es que obviamente no es culpa de los empresarios totalmente, a veces el gobierno también en los mensajes, pero cuando uno ve que la economía viene creciendo al ritmo que viene creciendo, el año pasado 10.6%, primer trimestre 8.5%, abril 11%, seguramente vamos a cerrar este primer semestre muy bien, pero cuando usted mira la pobreza no se redujo con ese crecimiento de 10.6% a niveles antes de la pandemia. O sea, ese crecimiento no ha sido inclusivo, no ha sido para todos. Yo creo que ese mensaje también ha afectado de alguna manera la actividad productiva y por supuesto al gobierno. ¿Usted qué piensa? Bueno, eso es evidente. Yo creo que las cifras están ahí. Yo creo que pues esos son los hechos.
Pero ese particularmente es un problema del Estado, no del sector productivo. Ese es un problema del gobierno. O sea, si generamos riqueza, si generamos crecimiento, si los empresarios están haciendo lo que deben hacer y lo están haciendo bien y lo están haciendo incluso por encima de las expectativas, pero resulta que el aparato del Estado no es capaz de convertir eso en bienestar social, pues entonces el que está fallando es el Estado y el que está fallando es el gobierno que dirige ese andamiaje estatal para poder convertir esa prosperidad en bienestar. Entonces ahí sí, por supuesto, los empresarios quedan maniatados. Los empresarios quedan maniatados. ¿Cómo así que los empresarios entonces hacen lo que tienen que hacer, generan riqueza, cumplen con su obligación de crecer, de reactivar, de llevar sus empresas a niveles superiores, y el Estado no es capaz de convertir eso en bienestar? El problema es del Estado, y ahí es donde entonces los empresarios, los gremios, la sociedad civil tenemos que decir: oiga, maestro, yo cumplí con mi parte, el sector productivo cumplió con su parte de crecer, generar empleo, generar riqueza, pero ¿cómo así que la burocracia del Estado no fue capaz de convertir eso, o la ineficiencia o la paquidermia del Estado no fue capaz de convertir eso en bienestar? ¿Cómo así? ¿Dónde nos perdimos? ¿Cuál es el eslabón débil ahí entonces? Muy buen punto. Para cerrar, doctor Barco, ¿cuál sería usted el mensaje que le enviaría hoy a los empresarios que están en medio de la incertidumbre, atacados por distintos frentes, una inflación galopante, todo el mundo amenazando que esto ya empieza la desaceleración y el año entrante vamos a tener recesión, y ahora pues la incertidumbre de la llegada del nuevo gobierno? ¿Usted qué le diría a un empresario hoy que está en esta situación? Yo le diría a los empresarios, primero, que muchas gracias por lo que han hecho, porque se han mantenido ahí, se han mantenido firmes. Lo primero, por supuesto, es gratitud con el sector empresarial, gratitud con el sector productivo. Y yo creo que el mensaje tiene que ser un mensaje de tranquilidad, de sosiego, no de adormecimiento, no de ligereza, no de quedarnos dormidos en los laureles. Tiene que ser un mensaje de tranquilidad, pero tiene que ser un mensaje de proactividad. O sea, los empresarios, gracias, tienen que seguir haciendo lo que la Constitución además les impone, tienen que seguir cumpliendo, tienen que seguir creciendo, nos conviene a todos, pero los empresarios, sirve mucho, el mensaje para ellos es que estén tranquilos, pero estén vigilantes. Y estar vigilantes es conocer sus derechos, por ejemplo, con el documento de ProBogotá, conocer sus derechos, conocer su situación, conocer las implicaciones legales a profundidad de su negocio, y ante absolutamente cualquier duda, buscar acciones preventivas inmediatamente y levantar alertas tempranas y conocer al detalle los riesgos que amenazan su actividad, para poder saber anticipadamente qué es lo que se debe hacer desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista político, para evitar que cuando despierten pueda ser demasiado tarde. No estoy siendo alarmista con esto. Yo lo que quisiera es que el mensaje sea, primero, de gratitud con los empresarios, segundo, de tranquilidad. Confiemos en las instituciones y confiemos en los frenos y contrapesos de la Constitución del 91, del diseño institucional y constitucional. Pero eso sí, seamos vigilantes, conozcamos el negocio, conozcamos las herramientas jurídicas para defender la libertad de empresa, y ante cualquier mínima amenaza, levantar alertas tempranas, levantar la voz y tener una sociedad civil proactiva y absolutamente vigilante. Eso yo creo que va a ser el camino en estos años. Muchas gracias, doctor Barco, muy amable por acompañarnos. Una grata conversación y poner sobre la mesa algunas de las tensiones que están hoy, que esperamos pues no se materialicen, y que al contrario pues podamos mantener el ritmo de crecimiento que tenemos en la economía, unas empresas vigorosas como lo han demostrado los resultados que arrojaron el año pasado, pero sobre todo una sinergia y un acompañamiento entre el sector público y el sector privado. Mil gracias, doctor Barco. Bueno, muchas gracias a ustedes, y pues adelante. Yo creo que hay muchas cosas que vamos a tener que seguir haciendo bien, y agradecer el espacio, por supuesto. Gracias.
Muchas gracias. A ustedes mil gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos la próxima semana.